¿Es necesaria una nueva ley de servicios financieros? ¿Qué significó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? Estas preguntas intentarán encontrar respuestas en el ciclo Tertulias de la COPI, cuando el destacado dirigente cooperativista Edgardo Form ponga palabras para el debate y la reflexión. Los esperamos el viernes 13 de julio a las 20 en la sede central de la COPI, Moreno 78. Tertulias de la COPI, un espacio para el pensamiento crítico. Edgardo, ¿qué es la red de parlamentarios cooperativistas? Es una coordinadora que se ha creado recientemente, integrada por, hasta el momento, diputados y senadores nacionales que tienen como denominador común la pertenencia al movimiento cooperativo. El objetivo fundamental es promover iniciativas parlamentarias que contribuyan al fomento, a darles marcos normativos para el mayor y mejor desarrollo de las entidades cooperativas en todo el país, a su vez relacionada con el foro de parlamentarios cooperativistas que ha creado la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, lo cual va a permitir la presencia de iniciativas de esta naturaleza en el ámbito del Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, cuyo secretario ejecutivo honorario es el diputado nacional actualmente y senador mandato cumplido, Luis Rubeo. Edgardo, ¿y esta red podría tener, se podría decir que tiene un gran desafío a la hora de saldar como una especie de deuda o de responder a una necesidad que tiene el movimiento cooperativo de ser escuchado en ámbitos gubernamentales, ¿no? También, por cierto, el objetivo principal es impulsar iniciativas parlamentarias, leyes, resoluciones, declaraciones, pero al mismo tiempo también ser de algún modo caja de resonancia de distintas iniciativas de las entidades cooperativas o de gestiones que las entidades cooperativas tienen que hacer ante los poderes públicos, los diferentes ministerios de su área específica, y los parlamentarios pueden ayudar a trazar o tender puentes de acceso, de diálogo con esas instancias que son las ejecutivas y las que en definitiva tienen que aplicar la norma o solucionar determinados requerimientos. Como esto es naciente, yo creo que tiene una enorme potencialidad y quienes lo integran han demostrado a lo largo de su trayectoria un fuerte compromiso con el movimiento cooperativo, tanto del senador mandato cumplido Luis Rubeo como la senadora Fellner, y ni qué hablar de Carlos Heller, que es el vicepresidente de esta red de parlamentarios y que tiene más de 4 décadas de fecunda labor cooperativa. Le ha costado siempre al dirigente, al movimiento cooperativo en sí y al dirigente cooperativo entender la importancia de su involucramiento con la política, ¿sí? ¿Cómo viene siendo la experiencia, tanto tuya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la de Heller, la de Junio? A mí me parece que en nuestro país y en el ámbito continental va creciendo la idea de que no alcanza con que el dirigente cooperativista realice una buena gestión al interior de su empresa cooperativa. Es necesario proyectar los valores y principios de la cooperación al ámbito de la política, entendida con mayúscula en función del interés general. Y todos comprendemos que a la economía, a la sociedad y a la política de nuestros países le hace falta una fuerte inyección de cooperativismo, pensando en incorporar nuevos paradigmas para la producción de bienes y servicios, para la distribución de la riqueza, para el mejoramiento continuo de la calidad de vida. Si bien las cooperativas trabajan en función del interés del asociado y de la comunidad, hace falta llevar esto al terreno del lugar donde se toman las decisiones políticas, donde se fijan las políticas públicas, las políticas de Estado. Esos ámbitos son los parlamentos nacionales, locales, también las instancias ejecutivas. Yo creo que en el cooperativismo se está superando aquello de la neutralidad política y religiosa como una especie de norma de celibato absoluto entre quienes conducen una entidad cooperativa y quienes que actúan en el terreno de la política.
Obviamente no hay que embanderar a la cooperativa con una identidad política determinada, pero esto no obsta para que la cooperativa promueva de entre sus dirigentes, que a la vez son ciudadanos, tienen esta doble condición, para que sean portadores de ese ideario y de esa experiencia de gestión solidaria a esos ámbitos donde se decide la política. Entonces, para nosotros es un honor ser abanderados de alguna manera de la cooperación, en el caso de Heller y Junio, que vos nombraste en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en el caso de el que habla en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de las posibilidades, nosotros destinamos los mejores esfuerzos para dar a conocer lo que hace el cooperativismo y para impulsar iniciativas parlamentarias que tengan que ver con las reivindicaciones de nuestro sector. Contentos por volver a poder poner en escena una nueva tertulia de la COPI, y nada más y nada menos que con la presencia de Edgardo Forn, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, hoy con un tema clave que quizás por ahí nos cuesta ver o relacionarlo con el cotidiano, ¿no? Pero el tema de la Ley de Servicios Financieros y esta tarea que viene haciendo un movimiento cooperativo para que esta ley sea aprobada, se haga realidad, y obviamente hablar de la ley, de la propuesta de una nueva ley de los servicios financieros implica relacionarlo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que hace poco el gobierno de la Nación concretó, ¿sí? Así que bueno, nosotros voy a pedir a Edith Manera, presidenta de la cooperativa, para que también pide un fuerte aplauso. Y ya que estamos aplaudiendo, invertamos unos aplausos más para el secretario de la cooperativa, el señor Mario Díaz. En realidad, cuando empezamos a hacer las gestiones, sobre todo Rodolfo junto con Miguel fueron los que empezaron a hacer la gestión para que Edgardo pudiera acompañarnos el día de hoy, salió la posibilidad de firmar un acta convenio, un marco acuerdo de colaboración mutua entre lo que es el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y la COPI, un marco acuerdo para poder hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo, aparte de tomar como ejemplo ese ícono de la cultura cooperativa y solidaria que es el Centro Cultural de la Cooperación, ¿sí? Así que en un mínimo protocolo, y porque como suele ser una costumbre nuestra de poner en común y poner a la vista de todas las decisiones institucionales que hacemos, hemos decidido invertir un ratito para concretar la firma de este convenio y hacerlo también para que le podamos dar valor a esta instancia. ¿Les parece? Así. Obviamente la educación, la capacitación y la investigación son los objetivos centrales de este acuerdo. Lo que busca es tener en cuenta, voy a leer esto, de fomentar y promover el desarrollo de la educación, la capacitación y la investigación en sus respectivas áreas de influencia, manifestando también la necesidad de generar acciones de cooperación basadas en el interés y los beneficios mutuos que tiene el Centro Cultural y la COPI. El Centro Cultural, que está en calle Corrientes, es un edificio, vuelvo a decir, un ícono de lo que es la propuesta cultural del movimiento cooperativo, como propuesta distinta a la que por ahí conocemos, que nosotros hemos tratado de emular de alguna manera a partir desde que hemos creado o inaugurado o abierto la Casa de la Cultura de la COPI, el pasado 5 de mayo. El tema de la ley de entidades financieras, ¿no? Una nueva ley, una nueva propuesta de ley de entidades financieras, en el marco de lo que pasó a partir de la decisión de modificar la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no? Para el vecino, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta ley? Hay que entender que la ley vigente, que viene de la época de la dictadura, la Ley de Entidades Financieras 21.526, está pensada en función del negocio de los banqueros. Y nosotros estamos pensando en una ley que esté en función de las necesidades de los usuarios.
todo el mundo, en distinta medida, en mayor o menor medida, necesita algún tipo de asistencia financiera. Desde tener un crédito para comprar una máquina, ampliar las instalaciones, comprar una camioneta para trasladar mercadería, hasta tener un ámbito próximo a la vivienda donde pueda colocar sus ahorros, hacer determinadas transacciones financieras, tener una tarjeta de crédito o de débito para pagar servicios públicos, para comprar ropa, para irse de viaje. El tema es lograr una democratización de los servicios financieros para que tengan carácter de servicio universal, es decir, un servicio de interés público, pensado entonces en la necesidad de los usuarios y en la medida de las características propias de cada usuario, del empresario, por ejemplo, del ama de casa, del trabajador o del jubilado. Todos en distinta medida necesitan de asistencia financiera o de una entidad financiera que les resuelva requerimientos. La ley apunta entonces, este proyecto de ley, a garantizar esa universalización del servicio y también la instalación de entidades financieras con un sentido federalista. Hay un alto grado de concentración de entidades financieras que están principalmente en las grandes ciudades, en los grandes conglomerados urbanos, pero no así en extensiones enormes de la República Argentina donde ni siquiera hay un cajero automático y donde la gente para cobrar la jubilación tiene que viajar 60 o 70 kilómetros o más o menos justamente para cobrar un haber jubilatorio o para hacer algún tipo de transacción. De manera tal que hay que democratizar la asistencia del sistema financiero y garantizar su presencia con un sentido federalista. Ahora, el movimiento cooperativo, que ha sido el abanderado y la cabeza de lanza de la lucha por conseguir esta ley de servicios financieros, ¿entiende que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central alcanza o hace falta más? Es un hecho enormemente importante la modificación de la Carta Orgánica porque permite la regulación por parte del Estado de políticas en materia monetaria y en materia financiera. Pero creemos que hay que complementarlo, por eso, sin perjuicio de la reforma de la Carta Orgánica, que saludamos, que compartimos plenamente, hace falta reemplazar la ley de la dictadura por una ley de la democracia y sobre todo una ley de un proyecto como el que está llevándose a cabo en el país a partir del año 2003 en adelante. Buenas noches, muchas gracias por la presencia, por el interés manifiesto en estos temas, de modo que a partir de la firma de este convenio entre el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini del Instituto Movilizador y la COPI, y con este clima mediante nos van a tener aquí con mucha mayor frecuencia, para hablar de distintos temas, no necesariamente, como en este caso, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central o del proyecto de ley de servicios financieros. Realmente les agradezco mucho. Además, hoy durante el almuerzo que compartimos con la presidenta, con el secretario, con queridos amigos y compañeros de la COPI, decíamos lo grato de la palabra tertulia, porque a diferencia de lo que normalmente se convoca como una charla, una conferencia, una disertación, una tertulia es en rigor un encuentro de amigos, de ciudadanos, de vecinos, de personas interesadas en temas de actualidad que nos preocupan, que nos impactan y que seguramente también compartimos el compromiso de contribuir a que ciertas cuestiones de la realidad que son obstáculos para mejorar la calidad de vida de las personas se vayan resolviendo. Es decir, que tenemos por nuestra parte un compromiso para mejorar esta realidad, específicamente en una materia tan sensible como es la administración de los recursos financieros. Ustedes saben seguramente que la ley de entidades financieras, que aún está vigente y que lleva el número 21.526, tiene la firma de José Alfredo Martínez de Hoz, un tristemente recordado ministro de Economía, y de Jorge Rafael Videla, que acaba de ser condenado a 50 años de prisión por apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar. Tan solo por eso merecería ser reemplazada esa ley fáctica que aún está vigente, no obstante las diversas o múltiples modificaciones parciales que se le han hecho. Pero para entender el sentido de nuestra propuesta y para comprender, y esperemos que para compartir también,
el sentido y el significado de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, hay que remontarse a ese periodo oscuro de nuestra historia nacional. Puntualmente, también muchos de ustedes recordarán que el 2 de abril de 1976, pocos días después del golpe de Estado del 24 de marzo, Martínez de Hoz anunciaba el lanzamiento, la puesta en marcha de un nuevo plan económico, que, al decir de ese personaje, iba a modificar sustancialmente la realidad argentina. Era como dar vuelta una página de la historia nacional, terminar con el estatismo y, en rigor, con palabras más o con palabras menos, lo que hacía ese anuncio, esa política de Estado a través de un nuevo plan económico, era sumergir, introducir a fuerza de represión de miles de detenidos desaparecidos a la Argentina en el marco de un proceso de instalación a nivel global del neoliberalismo, que podríamos resumir con la expresión mercado absoluto y Estado ausente, es decir, dejar a las leyes del mercado la actividad económica, disminuyendo, reduciendo al mínimo posible el papel del Estado en la economía. Supuestamente, esa liberalización de las palancas de la economía, esa libertad absoluta del mercado, iba a contribuir a instalar a la Argentina en mejores condiciones en el mapa mundial. Por aquel entonces también se procedió a una apertura indiscriminada de la economía, y una forma de generar consenso en la sociedad sobre la importancia y la necesidad de abrir las fronteras para recibir la invasión de productos extranjeros era la competencia. El ejemplo clásico era un señor que se sentaba en una silla, industria argentina, y como estaba hecha acá, la silla se desarticulaba y se rompía, y el pobre hombre se caía. En cambio, con la posibilidad de tener sillas procedentes de Europa, del Oriente Lejano, íbamos a tener la perspectiva de sentarnos en sillas sólidas, pero además esa competencia iba a contribuir a mejorar la calidad de los productos nacionales. Lo que pasó, lo sufrimos todos o casi todos, que fue la destrucción del aparato productivo nacional. Es decir, deliberadamente se procuró destruir las bases, en definitiva, de un modelo de país sustentado sobre un mercado interno sólido y creciente. Mercado interno que se constituye por empresas pequeñas, medianas, empresas públicas que proveen de bienes y de servicios, que por otra parte consumen miles y miles de trabajadores con poder adquisitivo que les permite satisfacer el conjunto diverso y variado de necesidades. Lo que se quería era romper la espina vertebral de un modelo de país basado justamente en un mercado interno próspero, en desarrollo y sólido, para articular otra definición de la Argentina con un alto grado de concentración y extranjerización de la economía, que es lo que sufrimos a lo largo de todos esos años y que se agudizó ya en un gobierno constitucional durante la década de los 90. Es decir, muchas de las cosas que durante la propia dictadura no se pudieron hacer, durante la década de los 90 se llevaron a cabo. Entre otras cosas, y hoy mientras caminábamos por esta calle veíamos los afiches que hablan sobre la recuperación de YPF, recordemos que en los años 90 se privatizó la empresa emblemática de los argentinos en materia de soberanía energética, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Para que se pudiera hacer eso, previamente hubo una dictadura. Y después de la dictadura vinieron, entre otros, unos comunicadores sociales que pretendían convencernos de que la soberanía nacional no pasaba ni por el ferrocarril, ni por el teléfono, ni por el petróleo. Había que entrar en el mundo de la modernidad. Y el mundo de la modernidad era, según esas opiniones, aunque no lo decían en esos términos, despojarnos de todos aquellos instrumentos que nos garantizaban precisamente autonomía, independencia, proyecto propio. Eso fue lo que pasó en esos años. Y juntamente con ese anuncio del ministro de Economía de la dictadura acerca de la nueva política económica, poco tiempo después
comenzó a gestarse una ley de entidades financieras, que está pensada en función del interés de los banqueros, está pensada en función del negocio bancario y no de lo que nosotros estamos proponiendo como proyecto de ley de servicios financieros, que está pensado en función de las necesidades de los usuarios. Hay en materia de opiniones sobre la actividad financiera y sobre los banqueros distintos puntos de vista. Por ejemplo, uno de ellos, que voy a leer textualmente de una nota que salió en página 12 el domingo 8 de julio, hace muy poquitos días, nota que firma un destacado, un prestigioso periodista especializado en temas económicos, Alfredo Zayat. Mire qué interesante frase. La banca tiene la tendencia a actuar en forma procíclica. No se necesita ser un experto para darse cuenta de esa conducta. Hay un personaje, Clemens de apellido, que dice: el banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando sale el sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Fíjense ustedes cómo define el papel del banquero. Pues bien, a través de la ley impuesta por el gobierno dictatorial, la 21.526, se posibilitó, muchos lo recordarán, la creación, la existencia, la multiplicación de entidades financieras que comenzaron a multiplicarse como si fueran los hongos después de la tormenta. Llegaron a haber una cantidad enorme de entidades financieras, muchas de las cuales desaparecieron o tuvieron que ser absorbidas o fusionadas por otras mayores a partir de la crisis del tequila en los años 80. Por aquel entonces comienza a producirse un alto grado de concentración del sistema financiero. Y en el mundo cooperativo específicamente, y esto es importante subrayarlo como parte de nuestra historia, ni bien se conoció el contenido del proyecto de ley de entidades financieras gestado bajo la dictadura, que por supuesto no fue tratado por el Parlamento, porque el Parlamento estaba disuelto y en ese momento funcionaba la CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Ahí, más que diputados y senadores formando parte de distintos partidos políticos, había coroneles, brigadieres, capitanes de navío que decidían por la ciudadanía nuestra cuál iba a ser el destino en materia de los marcos normativos. Cuando nosotros nos enteramos del contenido de ese proyecto de ley, advertimos que no figuraba en la reforma financiera del año 77-78 la forma cooperativa. La única forma jurídica admitida en ese marco legal o en ese decreto dictatorial era la sociedad anónima, lo cual implicaba que para nuestro sector de las cajas de crédito cooperativas la sanción de semejante norma iba a significar la muerte definitiva, la desaparición absoluta de una cantidad extraordinariamente importante de cajas de crédito cooperativas que nacieron como fruto de las necesidades de pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, trabajadores, para administrar sus propios ahorros en función de atender sus múltiples y permanentes necesidades crediticias. Recordemos que a mediados del año 66, cuando se produce el golpe de Estado encabezado por el general Onganía, el total de los depósitos de las cajas de crédito cooperativas representaba algo más del 12% del conjunto de los depósitos del sistema financiero argentino. En el caso del golpe de Onganía, las medidas restrictivas que se aplicaron contra las cajas de crédito fueron una acción deliberada contra el sector de la economía solidaria. Pero a diferencia de lo que ocurrió en ese momento, con esta otra dictadura, el plan económico de Martínez de Hoz apuntaba a remodelar en su totalidad la estructura económica, social, política y cultural de la República Argentina. No por casualidad se desplegó el terrorismo de Estado con la consecuencia dolorosa de 30.000 detenidos desaparecidos. Cuando advertimos entonces que esa nueva ley o ese proyecto de decreto fáctico no contemplaba la forma cooperativa,
el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos puso en marcha una campaña a través de la única forma de movilización social que se podía hacer en esas condiciones represivas, que era a través de solicitadas en diarios de gran circulación, principalmente, perdonen por lo que voy a decir, en el Gran Diario Argentino. Me estoy refiriendo, por supuesto, al diario de Ernestina Noble de Herrera y del señor Héctor Mañeto, Clarín, naturalmente. Más de una semana de páginas enteras de miles y miles de firmas dirigidas en ese entonces a la Junta de Comandantes en Jefe, reclamando o solicitando, para usar palabras que no hirieran la sensibilidad de los militares, que la nueva ley incluyera a la forma cooperativa. Y nosotros logramos algo muy importante, que finalmente esa nueva ley aceptara la forma cooperativa para la constitución de las nuevas entidades financieras en el marco de esa reforma financiera que se llevó a la práctica hacia fines del año 1977-78. Fue un logro muy importante, hay que reconocerlo como un triunfo en definitiva, a pesar de que después nos impusieron normas reglamentarias a través del Banco Central de aquel entonces que obligaron, para sobrevivir, para existir, para seguir brindándole servicios a nuestros asociados, que esas cajas de crédito se fusionaran mayormente para crear bancos cooperativos. La Argentina llegó a tener 85 bancos cooperativos, hoy hay uno solo, que es el Banco Credicop Cooperativo Limitado, heredero de aquella tradición de las cajas de crédito cooperativas. Pero así como de 85 bancos cooperativos tenemos uno, también en el sector de la banca comercial lucrativa hubo un proceso enorme de concentración y al mismo tiempo de extranjerización. Fuerte presencia de bancos extranjeros que captaban depósitos, hacían operaciones financieras dentro de nuestro país con los ahorros de los argentinos, y al momento en que tuvieron que afrontar la crisis de fines del 2001, cuando se produjo la gran debacle, en lugar de responder a los que depositaron en dólares para que cobraran dólares, como nos prometió el presidente transitorio Eduardo Duhalde, por supuesto las casas matrices localizadas en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, dijeron: señores, esto es una sociedad de la Argentina, si no les alcanzan los recursos, nosotros no respondemos por ellos. Parte entonces de la historia que hemos vivido. Y como parte de esa historia, el neoliberalismo también impuso el hecho de que el Banco Central de la República Argentina adecuara su carta orgánica para circunscribir la misión de la autoridad monetaria a la defensa del valor de la moneda y punto. Es decir, el Banco Central funcionó hasta hace muy poco, con la reforma de la carta orgánica del Banco Central, como un Estado dentro de otro Estado. Es decir, en lugar de ser parte de un engranaje que permitiera establecer políticas públicas o políticas de Estado en función de atender los requerimientos de la economía real, de la producción, de las necesidades de las distintas regiones, el Banco Central era custodio del valor de la moneda y uno de sus últimos titulares, Martín Redrado, se atrincheró. Y esto es una imagen que es interesante recordar. Ustedes seguramente tienen presente las tapas de algunos diarios y las pantallas de algunos canales de televisión, donde el conflicto se había presentado entre dos poderes: el Poder Ejecutivo Nacional y el poder del titular del Banco Central, que se había atrincherado en la calle Reconquista entre Perón y Sarmiento, en pleno centro de la capital federal de la República. Observen ustedes este tratamiento mediático, obviamente cómplice de esa ideología por la cual el Banco Central tenía que ser un ente autónomo de las políticas públicas, de las decisiones, de la capacidad regulatoria del Estado. Martín Redrado versus Cristina. Un absurdo, pero así lo instalaban, así lo instalaron durante días y días, hasta que finalmente Redrado dejó el cargo y bueno, el resto de la historia ustedes lo conocen. Nosotros desde siempre fuimos impulsores, por supuesto, de un papel
presente y activo del Estado en la economía. Porque como se sabe, y ya la experiencia nacional y mundial lo corrobora, si los resortes, las orientaciones claves de la economía no las maneja el Estado a través de marcos normativos adecuados y de políticas públicas, finalmente termina siendo el mercado. Y el mercado no son los pequeños y medianos empresarios, los cooperativistas dispersos. Tengamos en cuenta que cuando se habla del mercado se habla de grandes corporaciones o inversores institucionales, que son los que tienen poder de decisión para incidir fuertemente en el desenvolvimiento de la economía. Y las finanzas son algo demasiado serio para que lo manejen exclusivamente los banqueros. Porque si las finanzas las manejan exclusivamente los banqueros, la consecuencia es lo que pasa en Grecia, en Italia y en España, y en otros países del hemisferio norte. Y en Estados Unidos también. La crisis de las burbujas de esas hipotecas que finalmente estallaron. Pero claro, lo que ocurre es que cuando estallan esas burbujas especulativas, el que paga los platos rotos no es el dueño del banco, no son los accionistas, son los jubilados, los estudiantes, los médicos, las amas de casa, los trabajadores. En Europa hay más de 50 millones de desocupados, una Argentina y pico, todos juntos, sin trabajo. Y sin trabajo y sin perspectivas de recuperar un trabajo digno. Y con recortes de subsidios a los desocupados, con lo cual el panorama se hace verdaderamente trágico. Y para sectores de la juventud que podrían haber accedido a un trabajo, a un primer empleo, se les crea una situación terrible porque no tienen ninguna perspectiva de comenzar a realizar una actividad productiva que en primer lugar les asegure la subsistencia, pero también la dignidad. Describo este panorama para que tengamos en claro cuáles son las consecuencias de ese manejo arbitrario en manos exclusivas del mercado sin regulación de la actividad financiera. Nosotros entendemos que la actividad financiera tiene que ser un servicio público o como mínimo un servicio de interés público. Una de las razones esenciales o uno de los fundamentos conceptuales del proyecto de ley de servicios financieros, que ahora voy a entrar en mayor detalle a comentarles, sin detenerme en cuestiones excesivamente técnicas, porque como dijo el compañero que nos presentó, aquí se trata justamente de una tertulia entre compatriotas y vecinos para conocer por lo menos los aspectos esenciales, las cuestiones que impactan en la vida cotidiana de la gente, tanto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como del proyecto de ley que impulsamos. Pero les decía que, a diferencia de la ley vigente que viene de la época dictatorial, que está pensada en el negocio de los banqueros, nuestro proyecto de ley de servicios financieros está pensado en el interés, en las necesidades de los usuarios. Por eso hablamos de servicio y no de ley de entidades financieras. Un servicio de interés público que tiene que llegar a todos los usuarios actuales, potenciales, porque todos de alguna manera, en algún momento, tenemos necesidad de acceder o de ser atendidos por una entidad financiera. Desde obtener un crédito para comprar un torno, para ampliar las instalaciones de la fábrica, para hacer una inversión productiva importante en función de nuestro proyecto empresarial, o para cobrar el sueldo, para hacer un ahorro, para hacer un plazo fijo, para pagar un servicio, para tener un dinero plástico, la tarjeta de crédito, hasta inclusive por razones de seguridad, evitar la manipulación visible de billetes y tener el dinero plástico como para hacer operaciones de carácter cotidiano, ir al supermercado o comprar una camisa o un par de zapatos. Para cualquiera de esas cosas se necesita la asistencia de una entidad financiera y consecuentemente nosotros lo concebimos como un servicio de interés público que además tiene que tener presencia con un sentido verdaderamente federalista. Hay un alto porcentaje de pueblos, de localidades, de comunidades de nuestro país que producto de años y años de una legislación, de una normativa, de una política financiera que privilegió el negocio por encima del servicio, localidades que carecen
de la más mínima atención financiera, ni siquiera un cajero automático. Hay localidades donde un jubilado, para cobrar su haber jubilatorio, tiene que viajar 50 kilómetros o más. Y obviamente hay que acceder, hay que poner en la cercanía de donde vive la gente y donde la gente necesita el servicio, justamente a la entidad financiera que les resuelva esos requerimientos. Hablábamos de la concentración financiera, del impacto que esto tuvo en la economía, porque imagínense que si se privilegia la actividad financiera, el interés que cobran los bancos termina absorbiendo la rentabilidad de las empresas, particularmente de las pequeñas y medianas, que son las que más dificultad tienen para acceder al financiamiento en condiciones de tasas y de plazos de amortización adecuados. No fue producto de la casualidad, fue una política deliberada la de orientar este tipo de manipulación, de operatoria, justamente para, como dijimos al comienzo, achicar el mercado interno y privilegiar a los sectores más concentrados de la economía. Como fruto entonces de una labor persistente por nuestra parte, desde el año 2009, momento en que asume como diputado nacional el presidente del Partido Solidario y dirigente cooperativista Carlos Heller, comenzamos a impulsar la promoción de una ley de servicios financieros. Ley de servicios financieros que tiene estas dos cuestiones claves como concepto esencial: el carácter de servicio de interés público y pensada en función de las necesidades de los usuarios. Se elaboró el proyecto, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación y paralelamente, para darle el respaldo popular indispensable, sabiendo de antemano que un proyecto de esta naturaleza que toca intereses del privilegio, de la concentración financiera, iba a generar resistencias, recurrimos a la gente, a lo mejor que tenemos, que son los asociados, que son los ciudadanos, que incluso también acudimos a cámaras empresariales, a consejos deliberantes, a legislaturas provinciales, para que nos acompañaran con su firma, con su adhesión, y procurar entonces que todo este respaldo popular e institucional nos permitiera atravesar las inevitables resistencias que preveíamos que se iban a instalar al interior de la Cámara de Diputados de la Nación. Porque nosotros apelamos a la gente, pero los grandes grupos económicos apelan a las influencias producto del poder con el que cuentan, producto de la incidencia que tienen sobre legisladores que pueden tener ideológicamente afinidad con esos intereses concentrados. Sabíamos que nos enfrentábamos a una pugna difícil, compleja, a una pulseada donde por un lado nosotros íbamos a promover, a impulsar justamente un cambio normativo de fondo, pero por el otro lado iba a haber y hay resistencias muy poderosas. Hubo notas publicadas por diferentes medios. El diario La Nación, por ejemplo, dedicó por lo menos 2 editoriales a criticar con nombre y apellido el proyecto del diputado Heller, porque comparaba más o menos la iniciativa legislativa con la República Bolivariana de Venezuela. Digamos que Heller era algo así como una versión autóctona de Hugo Chávez. Es decir, la amenaza del fantasma, que acá se viene lo peor, es decir, la estatización absoluta. Y claro, para los voceros de los intereses más concentrados, todo intento de regulación de una actividad que supuestamente tiene que estar solo en manos del mercado, de los banqueros, del negocio, es un atropello a los derechos humanos, digamos, a los derechos consagrados. Esto es parte de la confrontación de ideas y de la confrontación política entre un proyecto transformador de avanzada como el nuestro y los factores de poder que están instalados hace por lo menos 200 años en la República Argentina, porque digamos de paso que estos cambios tienen que ver con la puja histórica entre por lo menos 2 grandes proyectos de país que vienen desde julio de 1816
o desde antes si quieren, mayo de 1810 hasta el presente. Lo cierto es que en el camino de la iniciativa legislativa que comentamos, a partir del 1 de marzo de este año, la Presidenta de la Nación, en su discurso inaugural del periodo legislativo, planteó que en su opinión no era indispensable una reforma de la Ley de Entidades Financieras, pero que sí iba a impulsar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Cosa que nosotros también veníamos reclamando para modificar el estatus del Banco Central como un Estado dentro de otro Estado y poner al Banco Central de la República Argentina al servicio de una política económica y financiera que promoviera el desarrollo de las pequeñas, medianas empresas, las economías regionales, en fin, que contribuyera al desarrollo de las fuerzas productivas y que tuviera o que le otorgara al Estado capacidad regulatoria, que nos impidiera que pase lo que pasa en Europa o que nos impidiera que los bancos, como dice esta frase del paraguas cuando no llueve o cuando llueve, que los bancos actuaran en forma procíclica, o sea, que le dieran crédito a los que le necesitan cuando la economía está en un proceso de expansión y cuando hay un proceso más de retracción de la actividad económica restringieran también el crédito. La cuestión es que nosotros entendimos, y me refiero a nosotros, el Instituto Movilizador y nuestra expresión en el ámbito legislativo a través del diputado Heller, que el contenido de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en gran medida recogía aspectos del proyecto de ley de servicios financieros. O sea que nuestra campaña de instalación de la necesidad de la reforma de la ley de entidades financieras también caló a nivel presidencial y a nivel parlamentario y permitió que el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central finalmente fuera aprobado en diputados y en senadores de la Nación. Con lo cual, hoy el Banco Central ya no tiene como misión única o privilegiada velar por el valor de la moneda, sino contribuir a el desarrollo económico y social, o sea, ser un instrumento de la política de Estado, de las políticas públicas en función de un proyecto de país con crecimiento económico, con desarrollo y con inclusión social, con una distribución más equitativa de la riqueza. No obstante, a pesar de que nosotros coincidimos plenamente y apoyamos plenamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, consideramos que hace falta dar un paso más, porque en los términos de la nueva Carta Orgánica no se habla específicamente de la orientación del crédito hacia las pymes o hacia los créditos hipotecarios o hacia los microemprendimientos. Pensamos entonces que hay que reemplazar la vieja ley y hay que complementar la Carta Orgánica del Banco Central con una norma específica de ley de servicios financieros que establezca las prioridades, por ejemplo, hacia las micro, pequeñas y medianas empresas y también los microemprendimientos. En este proyecto que vamos a presentar a la brevedad, porque el proyecto anterior perdió vigencia parlamentaria, pero al mismo tiempo buena parte de su contenido ya fue absorbido por la ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. El nuevo proyecto nuestro, entonces, tiene en cuenta aquella modificación marco del Banco Central e incorpora elementos que venían antes y que hemos ajustado teniendo en cuenta también las propuestas, las recomendaciones de distintos sectores del empresariado nacional con los que hemos interactuado para recoger aportes, apoyos. Y en este sentido planteamos como orientación que el 50% de la cartera de crédito de los bancos se oriente al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, como una perspectiva de apuntalamiento con las finanzas en función justamente de contribuir al perfeccionamiento del modelo del proyecto nacional que está en marcha, ampliando y fortaleciendo el mercado interno. Vemos como un dato muy importante
de aplicación de este espíritu nuevo de la Carta Orgánica del Banco Central, y lo compartimos, la reciente medida de otorgar el 5% de los depósitos privados en créditos para proyectos productivos, para pequeñas y medianas empresas, a un plazo de 24 meses con una tasa del 15%. Algunos bancos o algunos comunicadores que representan intereses concentrados de los bancos ponen en estado de alerta a la sociedad porque esto supuestamente va a impactar sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Bueno, les cuento cuál ha sido la rentabilidad de las entidades financieras en estos últimos años. O sea, por un lado, muchas empresas pequeñas y medianas que no pueden acceder al crédito porque no califican, pero bancos que nadan en la abundancia. Miren estos datos que también tomamos de la nota de Alfredo Zayat y en base a informes del Banco Central de la República Argentina. La ganancia, la rentabilidad, la utilidad que tuvieron los bancos, el sistema financiero, desde el 2005 hasta el año pasado. En el 2005, 1.780 millones de pesos. Estábamos saliendo paulatinamente del infierno al cual fuimos sumergidos allá por el 2001, después de la década perdida de los 90. En el 2006 ya pasaron a ganar 4.300 millones de pesos. En el 2007 un poquito menos, 3.900 millones, 2008 repuntaron, 4.700, y después pegan un gran salto. 2009, 7.900 millones de pesos, 2010, 11.700 millones de pesos, y el año pasado 14.700 millones de pesos de rentabilidad. Ahora pensemos en lo siguiente: ¿de dónde viene la rentabilidad de los bancos? Y de lo que le cobran a los usuarios, de los intereses de los usuarios de tarjeta de crédito, de los que toman préstamos para tal cosa o para tal otra. O sea que si el Banco Central, a través de una decisión política, le fija para el 5% de los depósitos privados que deben prestar a proyectos productivos una tasa del 15% anual durante un periodo de 2 años, van a ganar un poco menos, pero van a ganar igual. Aún así, obviamente uno advierte que hay resistencias. Es como cuando quieren aumentar un poquitito el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires y el presidente de la sociedad rural se para en una columna de la legislatura y dice que no va a dejar pasar semejante atropello a la propiedad privada. No es que quieran pagar menos, no quieren pagar nada. Y lo digo así crudamente porque esa es la tensión que existe entre una Argentina que no termina de nacer, como decía José Ingenieros, y otra Argentina que viene del pasado y que no termina de morir, que es la Argentina de la desigualdad, de la injusticia, del privilegio. Así de complicada es la cosa. Entonces, los bancos han tenido una enorme rentabilidad, porque evidentemente es más fácil para una entidad financiera, a través de una tarjeta de crédito, facilitarle a un individuo la compra de un televisor de un montón de pulgadas, que darle un crédito a un pequeño empresario que a lo mejor está flojo de papeles, pero es un emprendedor que genera trabajo para otros, que produce bienes, que produce servicios, y que implica entonces que el banquero o que su oficial de crédito se vincule con ese empresario, conozca la naturaleza de la empresa, la proyección, la perspectiva, el valiente, y que el sistema lo acompañe con plazos de amortización y tasas de interés que no le coman la ganancia y que le permitan acumular y multiplicarse, porque en eso nos va el desarrollo del aparato productivo en su conjunto. Esta es la filosofía, para no ir a los detalles técnicos, que a nosotros nos interesa dar a conocer en estas tertulias, en las charlas, y que vamos a defender, por supuesto, en los debates parlamentarios. Para ir terminando y poder, ya que estamos en una tertulia, compartir algunas charlas entre nosotros, preguntas, respuestas, comentarios, digamos que nuestro aporte a través de la iniciativa de la Ley de Entidades o de Servicios Financieros
que insisto, no llamamos de entidades financieras porque está pensada en función del servicio, también incidió para que se produjera la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que dicho sea de paso, recoge gran parte o buena parte de nuestro proyecto originario. Ahora, como decimos últimamente, vamos por más, vamos por el reemplazo de la ley de la dictadura por una nueva ley. Porque si nosotros queremos que en los años venideros el proceso de economía, de desarrollo económico y social, con inclusión social, con inserción soberana en el resto del mundo, con una mayor integración regional, se profundice, se perfeccione, continúe en el tiempo, es indispensable, por un lado, contribuir a desarmar el andamiaje legal, jurídico, normativo que todavía persiste de aquella época nefasta y, por supuesto, también sumar voluntades para que acompañen este proceso de transformaciones. En resumen, la propuesta de una nueva ley de servicios financieros resume, por una parte, la necesidad de contar con un instrumento que ayude al desarrollo sostenido del mercado interno, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al mismo tiempo contribuya a fortalecer y a desarrollar y a construir en buena medida esa parte de la voluntad popular que tiene que acompañar el proceso iniciado en el año 2003. Les agradezco la atención y quedo en la medida de lo posible a vuestra entera disposición. Una vez más, agradecidos